Nuevamente, bienvenidos, muy buenas noches a nuestra sexta lección del curso La Biblia, la obra del Salvador. Qué bendiciones poder estar aquí con ustedes. El título de nuestra lección el día de hoy es Jesús es crucificado y vamos a hablar sobre Lucas capítulo 23, versículos 3 al 34, que fue la tarea que les había pedido prepararan para el día de hoy. Les doy la bienvenida, los saludo y como siempre empezamos en una oración y oramos. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados, todos nuestros pecados que te clavaron en la cruz. Nosotros creemos que tú eres nuestro Salvador y que tú ganaste el perdón para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a seguir creyendo en tu palabra hasta que nos muramos y nos lleves al cielo, para que podamos ser salvos eternamente. Todo esto más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy son los siguientes, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, el método diseñado por Academia Cristo, para que a la hora de que ustedes puedan compartir de la palabra de Dios con otras personas, tengan una idea de lo que pueden hacer. Vamos a leer y entender Lucas capítulo 23, versículos 3 al 34, la tarea del día de hoy. Después vamos a identificar, vamos a hablar sobre el proyecto final, vamos a responder cualquier duda, cualquier comentario o cualquier pregunta para que todo nos quede bien claro. Este proyecto final es un poquito diferente a los proyectos finales que están acostumbrados haciendo con Academia Cristo. Y mientras seguimos avanzando, yo quiero que cada uno de ustedes se sienta cómodo y listo para poder resolver el proyecto final. Entonces, el día de hoy vamos a terminar la última sección de nuestra clase resolviendo y explicando las cosas que van a ser parte del proyecto final, mis expectativas con ustedes. La primera C del método de las 4 C es el captar. Y el captar es una oportunidad para que tú a la hora de compartir una palabra de Dios con alguien, captes la atención de las personas con las que estás hablando. Puede que sea haciendo una pregunta, puede que sea haciendo una explicación, haciendo un comentario, escuchando una canción, viendo una película. Hay muchas formas en las que tú puedes captar la atención de alguien. Y como estamos relacionados a la historia de Jesús siendo crucificado, el captar que yo tengo el día para hoy es resumiendo o hablando sobre Jesús siendo nuestro rey, un rey que no vino a establecer un reino en la tierra, pero que vino a establecer un reino en los cielos. Entonces comenzamos repasando la historia de Jesús con Poncio Pilato. Y recordemos que Poncio Pilato gobernaba como gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Aunque tenía el poder del imperio romano con él también era vulnerable a la presión política que venía de el César y venía de todas las personas que estaban por encima de él. Él tenía que sentir que estaba controlando todo para poder estar bien ante los ojos del César. A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones, incluso durante el gobierno de Pilato. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículo 1. Habían varias revueltas y esto causaba bastantes problemas políticos porque se veían muy mal a la hora de Poncio Pilato lidiar con su gente. Durante el juicio de Jesús, los líderes religiosos estaban provocando a Pilato cuando acusaban falsamente a Jesús de subvertir a la nación o oponerse al pago de los impuestos al César y afirmar que él era rey. El emperador esperaba que Pilato mantuviera la paz y si le llegara la noticia de que él no tuvo éxito, su puesto sería puesto en riesgo. Tenemos esta presión que tiene Pilato de apaciguar a todas estas personas que están siendo agitadas por las predicaciones de Jesús y por los comentarios religiosos que él está haciendo. Al fin y al cabo, escuchamos que Jesús fue puesto ante los pies de Pilato y que tuvieron una conversación mientras Pilato estaba meditando si sí o si no era culpable y qué iba a pasar con él después de su juicio. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque habían escuchado la frase de que Jesús había llamado a él el rey de los judíos. Y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo.
Entonces Pilato le dijo, así que sí eres un rey. Y Jesús le contestó, eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que sea parte de la verdad, escucha mi voz. Esto lo encontramos en Juan capítulo 18 cuando Jesús empieza a explicar que Él es un rey en el sentido espiritual, no un rey al que nosotros estamos acostumbrados, que tiene como un reino físico en la tierra, eh, Pilato no lo entendió muy bien. Jesús no era un rey político, no vino a quitarle el poder a los romanos, no vino a establecer un cierto país en esta tierra. Jesús ofrece enseñarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios y él le diría a Pilato que él es realmente el Salvador prometido. Sin embargo, Pilato descarta la invitación de Jesús y le dice la pregunta, si todos escuchan de la verdad, pues ¿qué es la verdad? Indicando que su creencia cínica, que no hay una verdad absoluta, que él pensaba que cualquier cosa podía pasar y que no había 100% una verdad absoluta. Pilato tiene que obedecer a un emperador romano corrupto de cuyo apoyo y caprichos tiene que depender. Su imperio tiene templos en todos lados para adorar a muchos dioses e incluso al emperador mismo. Y por eso sentimos esta presión tan cínica nuevamente que tenía Pilato de apaciguar a las personas, de confrontar a Jesús a ver de que si era rey y de cómo era que lo iban a tratar después en el juicio. Sufriendo eh, todo este maltrato, sufriendo todos estos abusos y todas estas palabras cínicas y desprecios, Jesús padece todo esto y no discute sobre las mentiras y las falsas acusaciones que están siendo resaltadas sobre él. Solamente da testimonio Jesús de la verdad. Él es de arriba, dice que su reino es espiritual, Él es el camino, la verdad y la vida. Él permite que el juicio brutal e injusto siga su curso y es la voluntad de su Padre y su propia voluntad que Él será levantado en una cruz como lo fue profetizado para redimir a Pilato, a los soldados romanos, a los líderes religiosos de los judíos y al mundo entero, resaltando el reino de Jesús tan poderoso en los cielos, el reino de Dios que vino a conectarse con nosotros mediante su palabra, mediante su sacrificio en la cruz. Un poquito de contexto uh, para ver qué fue lo que ocurrió en nuestra historia el día de hoy. El captar. Una forma de captar, puedes dar un contexto a la historia, puedes hacer una pregunta, puedes hacer un comentario. Diferentes formas en las que puedes captar la atención de otras personas. Tengo el versículo aquí puesto en Juan 18:36, nuevamente resaltando, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a rescatar a Argentina, yo no vine a rescatar a Colombia, yo no vine a rescatar a Ecuador o a los Estados Unidos, yo vine a rescatar al mundo entero. Si mi reino fuera de este mundo, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo, aclara Jesús. Y llegamos a nuestra historia el día de hoy en Lucas capítulo 23, versículos 3 al 34, continuando con nuestra segunda C del método de las 4 Cs, captar, y ahora vamos a contar la historia. Como maestro de Academia Cristo, siempre les he dicho que a la hora de contar la historia es beneficioso si la podemos leer para evitar quitar o olvidar algún comentario importante o añadir o un comentario nuestro que nada que ver en la historia. Pero por temas de tiempo, no solo en nuestra clase, pero en la vida general, a veces no nos da la oportunidad de sentarnos y leer la Biblia versículo por versículo. Y por eso en nuestras clases practicamos contando una historia bíblica en nuestras propias palabras. Y voy a pedir un voluntario que quisiera practicar el día de hoy contando la historia bíblica en sus propias palabras, sin añadir ningún comentario suyo y sin remover algún punto importante de la historia. Luis, te doy la palabra para que el día de hoy compartas y cuentes la historia bíblica para nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor y hermanos. Bueno, voy a hacer aquí algo que le preparé como un resumen para que no sea tan largo. Entonces, esta historia que vamos a estudiar esta noche está en Lucas 23, del 13 al 34. Sucedió después que le arrestaron a Jesús, le llevaron a la casa del sumo sacerdote y después a Pilato. Pilato se reunió con los principales sacerdotes
y gobernantes, y les dijo que que les habían presentado a Jesús como un hombre que perturbaba la paz del pueblo, al pueblo, perdón. Y él no había encontrado ningún delito alguno de aquellos que le acusaban. También les dijo que ni Herodes, porque él había enviado a Herodes a Jesús. Pilato tenía la intención de soltar a Jesús, por eso preguntó por 3 veces. Y la tercera vez les preguntó diciendo que a la multitud, o sea, les decía que perdón, me equivoqué en esa parte. Dice Pilato, o sea, Pilato tenía la intención de soltar a Jesús después de castigarle, porque en esa fiesta se soltaba a algún preso, pero la multitud gritaba, fuera con él, suelta a Barrabás. Pilato preguntó por 3 veces y la tercera vez les dijo, pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito de muerte he hallado. Y dijo que le iba a castigar y le iba a soltar. Los que estaban allí instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Entonces Pilato cedió a lo que ellos pidieron y le entregó a Jesús para que lo crucifiquen. Cuando llevaban a Jesús a crucificarle, tomaron a Simón para que le ayude a llevar la cruz a Jesús. La palabra dice que le seguían gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban. Y Jesús les dijo que no lloren por ella, o sea, que no lloren por él, sino que lloren por ellas mismas y por los hijos. Y dijo que llegará el tiempo que digan, bienaventurados las estériles, vientres que no concibieron y los pechos que no amamentaron. También llevaron a 2 malhechores y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron junto a Jesús, a los malhechores, y Jesús pidió perdón a Dios por lo que le estaban haciendo, porque decía que no saben lo que hacen, y ahí se repartieron las ropas de él. Esa sería la historia. Muy bien, Luis, excelente. Nuevamente, otro ejemplo de cómo podemos contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. La idea es que mientras seguimos aprendiendo estas historias, nos sintamos a gustos contándola en nuestras propias palabras, nos sintamos a gustos sabiendo la historia y practicándola, contándola a nuestros compañeros y a otras personas a la hora de compartir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Luis, dándonos un ejemplo de cómo contar la historia. Nos quedan 3 lecciones todavía, no, nos quedan 2 lecciones todavía en las que tendrán la oportunidad también alguno de ustedes, si quisiera participar, que no haya participado todavía, de compartir una historia bíblica con nosotros. Los invito a que aprovechen la oportunidad de hacerlo en este lugar seguro y en confianza con cada uno de nosotros. Continuamos con las preguntas de considerar. Las preguntas de considerar, que son preguntas que parecen bastante sencillas, bastante básicas, pero que nos ayudan a todos a ponernos en el mismo papel, en la misma hoja, en el mismo lugar, entender cuáles fueron los eventos y cuáles fueron las personas, qué fue lo que ocurrió exactamente en la historia. Nuestra primera pregunta a considerar es la siguiente: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Gustavo, adelante, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Me escucha, profesor? Correcto, adelante. Sí, son Jesús, Poncio Pilato, Herodes de Antipas, la multitud, Barrabás, Simón de Cirene, el que cargó la cruz, los soldados, Dios Padre. Estos personajes, digamos, en el caso de Poncio Pilato y Herodes, aparecen, digamos, como personajes importantes porque en ese tiempo estamos en el Imperio Romano y antes no, los únicos que podían ejecutar a alguien eran los romanos. No, por eso lo llevaron ahí a Jesús, porque ellos Muy pedían que bien. Muy bien, Gustavo. Perdona que te corté y no sabes si ya habías terminado. Excelente comentario, excelente explicación de los personajes de esta historia. Recordar que llevaron a Jesús a los romanos porque ellos tenían la autoridad, el gobierno y el poder en esa época. Excelente, Gustavo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales o cosas de esta historia? Eline, tienes tu mano levantada. Adelante.
Yo quería complementar la respuesta de los personajes, porque allí también están los gobernantes, están los sacerdotes, están Barrabás, está la multitud, ¿quién más? Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Los soldados que se repartieron los vestidos de Jesús. Sí, creo que ya eso era todo. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Para la pregunta que está delante de ustedes, ¿cuáles son los objetos o animales o cosas de esta historia? Los objetos, animales o cosas de esta historia. Bueno, yo podría decir que los objetos son la cruz, los vestidos de Jesús, los que repartieron los soldados. Mm, ¿Qué otro objeto? Sí, Muy creo bien, que sí, era eso. excelente. La cruz y los vestidos de Jesús. Muchísimas gracias, Eline. Muy bien. ¿Alguien más que pudiera responder a esta pregunta de dónde ocurrió la historia? Luis, adelante. ¿En dónde ocurrió esta historia? Luis, tienes tu micrófono apagado. No, yo tengo ahí una pregunta o sea, no sé si en los objetos también se puede decir que sería la cárcel, el llanto, porque ahí habla también de árboles. Sí, también son objetos que nos ayudan a discernir qué es lo que está pasando en la historia. Muy Porque bien, ahí correcto. también está la cruz. Correcto, muy bien. Habíamos hablado de la cruz y los vestidos de Jesús. Raúl, si me pudieras compartir dónde ocurrieron los eventos de esta historia, adelante. En Jerusalén y en un lugar llamado Gólgota, dice. Es Muy llamado a los bien, lugares. excelente. Jerusalén, primero delante de Pilato, y después nos llevaron al Calvario en un monte que se llamaba el Gólgota. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué día? Ayer, adelante. Sí, profesor. Terminando ya el ministerio de Jesús, ya estaba terminando el ministerio de Jesús. Amén. Amén, correcto. ¿Y el día exacto? Gustavo, adelante. No, el día exacto ahí no lo ubico. Yo puse que la historia ocurrió durante el periodo del Imperio Romano, durante el reinado de Poncio Pilato. Muy bien, muy bien. ¿Y el día exacto? ¿Alguien que me comente el día exacto de de la Semana Santa? Raúl, adelante. Y podría decirse cuando Jesús tenía 33 años, porque ahí dicen que fue crucificado. Ok, muy bien. Pero el día exacto, Luis, adelante. Eso ocurrió el viernes. Muy El viernes, bien. ajá, Excelente, excelente. Recordamos la Semana antes del día Santa. del reposo. Correcto, muy bien. Recordamos la Semana Santa, el día de la crucifixión de Cristo, nuestro Salvador. Ocurrió un día viernes, en una semana, el día antes del reposo. Se llama Viernes Santo, lo conocemos como el Viernes Santo en la iglesia. ¿Cuál es el problema principal o los problemas principales de esta historia? Eline, adelante. ¿Cuál es el problema principal o los problemas principales de esta historia? Disculpe, profesor. ¿No fue el jueves que muere Jesús? La crucifixión de Porque Cristo, para hacerle el tercer día, él muere el jueves, viernes, sábado y domingo. Son los 3 días. eh, muy ¿O buena estoy pregunta, equivocada? muy buena pregunta. Te lo voy a responder. Como esta es una clase básica, eh, con los estudios de Academia de Cristo se estaba aprendiendo un poquito más. Los judíos tenían una noción de los días que es diferente a la noción de los días de nosotros. Los días de los judíos empezaban en la noche. A partir de las 6, 7 de la noche empezaba el día judío, empezaba como oficialmente un día y luego el siguiente día eran las siguientes 6 de la noche.
Entonces el día viernes en la noche se conoce como el primer día, luego el sábado y luego el domingo, luego la resurrección. Pero el día de la crucifixión de Cristo ocurrió un viernes, Viernes Santo, eh, para todos, todos nosotros en el calendario que seguimos cada uno de nosotros. Por eso cuando lo celebramos en el Viernes Santo, y la Pascua pues la celebramos el domingo en la tarde, que es el día de la resurrección. Pero es una pregunta, es una muy buena pregunta que por cuestiones de tiempo no puedo contestarte a profundidad, simplemente por temas de la introducción de la clase. Una introducción, esta clase es bastante básica. Muy buena pregunta, Lina, excelente. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de esta historia? Gustavo, adelante. Yo lo que veo en la historia, el problema central muestra la injusticia y la maldad humana hacia el Señor, de la forma como llega a crucificarlo, porque la traición, la mentira, buscaban todo motivo para que no lo fuera liberado, porque hubo un momento de una chance de que él fuera liberado por Poncio Pilato, pero no, ahí estaban y ellos querían verlo crucificado, lo querían ver muerto, lo humillaron, de tal forma como decimos, ganamos. Era tanto el poder, la envidia, la injusticia, ese era el conflicto que había en esta historia. Muy bien, conflicto importantísimo, la malicia y el llevar a la crucifixión de Cristo, querían matar a Jesús. Excelente, Elina, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Qué otro problema, qué más problemas ves en la historia? Sí, el problema que yo veo aquí es el problema de injusticia. O sea, mataron, crucificaron a una persona que no había cometido ninguna infracción a la ley, y ni siquiera ningún pecado, nada, nada. Y lo crucificaron. Bueno, para favor nuestro. Muy bien, correcto. La crucifixión de una persona que, bueno, si fuera culpable, uno medio entiende la circunstancia, pero esta fue una persona completamente inocente. Jesús no había hecho nada malo, no era un asesino, no era un criminal, amaba a su pueblo, amaba a la gente y fue llevado a la cruz injustamente. Luis, adelante, ¿cuál es el problema o los problemas principales que tú ves en la Eh, historia? no sé, no sé si yo estoy lo correcto. Aquí sería la ceguera espiritual, porque los otros se dejaron llevar de lo que estaban cegados, que querían matarle a Jesús. Entonces el pueblo se cegó espiritualmente. Entonces yo veo que tal vez sería un problema. No sé si estoy en lo correcto. No, absolutamente que sí. Habiendo visto los milagros de Jesús, habiendo escuchado sus palabras, contamos en el contexto de la historia en el captar, cuando Pilato habló con Jesús y le contó que era el rey, que su reino no era de esta tierra, y la ceguera espiritual de que endurecieron sus corazones y decidieron apartarse y negar esta realidad, esta verdad de que Jesús era Rey de los cielos, nuestro Redentor, y aún así llevándolo a la cruz, un problema bastante grande. ¿Se resuelven los problemas que hablamos y si se resuelven, cómo se resuelven? Raúl, adelante. Yo creo que se resuelven todos los problemas que hemos comentado con los hermanos que coincidimos. Se resuelve en el versículo 34, cuando él dice, perdónalos, no saben lo que hacen. De esa manera se resuelve todo, porque la ceguera espiritual se está resolviendo ahí. Él está diciendo, perdónalos, porque no ven lo que están haciendo, y también por la injusticia y todo lo que han hecho eh, con matarlo, se resuelve ahí en el 34, Correcto, la muy bien, con la oración de Jesús. muy bien, Raúl, excelente, que aún así Jesús, viviendo esta injusticia y estos maltratos, decide someterse a todo esto para el perdón de cada uno de nuestros pecados y para cumplir con todas las promesas de resolver el problema de nuestro pecado, que es el problema más grande que cada uno de nosotros tiene. Excelente, Raúl, muy bien. María Rosalba, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, o sea, se resuelve, como acaba de decir usted, con que Jesús murió en la cruz, pero Dios lo resuelve resucitando al Señor. Aunque no está en el pasaje, está más adelante, pero es parte de que sí se resuelve el problema. Muy bien, excelente, que sabemos el final de la historia, que Jesús no solo muere, pero resucita afirmando sus verdades espirituales y sus verdades bíblicas que compartió con el pueblo.
Muy buen comentario, María, excelente. ¿Alguien más se resuelve los problemas y se resuelven cómo se resuelven? Luis, adelante. Yo diría que se resuelve en parte, o sea, porque se resuelve lo que el pueblo y todos querían, matarle a Jesús. Pero desde ahí comenzó más problema para los enemigos de Jesús. Eso sería mi comentario. Muy bien, muy bien. Tenemos todas estas historias y todas estas palabras de las personas que aún negaban a Jesús, pero Jesús afirmando que la fe es implantada en algunas personas, que algunas personas sí escucharon la verdad y la aceptaron en sus corazones, y no se alejaron de Dios o de Jesús en ese momento. Muy bien, Luis, excelente. Gustavo, te doy la palabra antes de continuar con esta clase. Sí, pastor. Ahí lo que ocurre acá también es que esto produce a la muerte de Jesús, hace un cambio cultural total. No solamente porque ellos creyeron que con esto lo eliminaban y se acababa todo, pero no, hay un cambio rotundo de todo el pensamiento que había hasta el momento, cómo se manejaba todo, cómo se manejaba. Al sacrificar al Señor hubo un cambio general también en la humanidad. Ellos pensaron, esto se acaba el Mesías, y no, llega un mensaje, un cambio espectacular en el mundo. Muy bien, excelente. Un problema que resuelve, que rompe barreras, rompe culturas, rompe lenguajes, palabras, familias, ¿verdad? Y transcende años y milenia. El saber de que esta muerte de Jesús, ellos, como tú dijiste, tenían en la mente que ya con matarlo ya se acabó y nos quitamos a este hombre de encima. Pero como María nuevamente nos resaltó también, fue resucitado de la muerte. Nuestro Dios, nuestro Jesús, la persona a la que nosotros confiamos, no está muerto, no está en una tumba. Ha resucitado y vive y gobierna el universo en los cielos, esperando el tiempo apropiado para volver a rescatarnos y terminar con este sufrimiento absoluto, resolviendo los problemas más difíciles de nuestras vidas, el problema del pecado y nuestra redención ante los ojos de Dios. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, le pegaron a todo. Nuestras preguntas de consolidar, que son las preguntas, en mi opinión, como maestro de Academia Cristo, y todos los maestros van a decir diferentes cosas para su edificación, para su beneficio. Las preguntas de consolidar, en mi opinión, son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica con otras personas. ¿Por qué? Porque nos enseñan la ley y el evangelio, nos muestran nuestro pecado que nos llevan al arrepentimiento y nos muestra el amor tan grande que tiene Dios con nosotros de no dejarnos morir en nuestro pecado, pero rescatarnos de esas garras. Eh, Antes de llegar a estas preguntas, voy a compartir con ustedes el punto principal de esta historia. El punto principal de esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 23, 13 al 34, Jesús resucitado, es el siguiente. Jesús crucificado es el siguiente. Jesús es entregado, tratado como objeto de burla y crucificado. En el proceso sigue mostrando amor por la gente de Jerusalén y por los que le están poniendo en la cruz. Nuevamente lo repito, Jesús es entregado, tratado como objeto de burla y crucificado. Y en el proceso sigue mostrando su amor por la gente de Jerusalén, por los que le están poniendo en la cruz. Hablemos de nuestro pecado. A la hora de contestar esta pregunta, quiero que nos enfoquemos solamente en lo malo para el beneficio de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Raúl Germán, adelante. Bendiciones, bendiciones con todos. Bueno, el pecado que me lleva a confesar esta historia es que soy un pecador inmerecedor de la gracia del Señor, ¿no? Que el que debió estar crucificado fuimos todos nosotros, ¿no? Porque nosotros cada día somos pecadores y cada día cometemos un error o una falla. Y todo el azote, todas las laceraciones que recibió Jesús, Él fue inmerecedor de eso, ¿no? Y por amor solamente a nosotros es que, es que Él se sacrificó. Muy bien, excelente, que nosotros merecemos morir,
que nosotros merecemos ser crucificados, nosotros no merecemos seguir viviendo en esta vida de gracia que nos da Jesús y que a veces tomamos por garantizado y utilizamos para nuestro propio beneficio y nos aprovechamos de ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Muy bien, Raúl, excelente. Gustavo, ¿qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Gustavo, adelante. Sí, yo lo que veo y confieso en el pecado es muchas veces buscar a los demás o ser por mi trabajo en ese momento, estuve con las personas, digamos, yo estaba acostumbrado a juzgar a los demás y por lo que me decían los demás, yo los juzgaba, pero hay muchas veces que uno tiene que aprender también a conocer a las personas, no por la primera imagen, uno saca y juzga y señala con su dedo, uno tiene que también aprender eso, y yo lo estoy aprendiendo, a darme cuenta que muchas veces como uno se queja así, che, están hablando mal de mí, yo también tengo que darme cuenta que una vez también hice con el dedo. Y capaz que podría haber sido uno de los tantos que hubiese dicho, no lo liberen al Señor y liberar a Barrabás. Yo hubiese sido uno de la multitud. Muy bien, correcto, que cuando nos ponemos así a la hora de, cuando estamos así en la línea final, a decidir entre esta persona que todo el mundo está apoyando y esta persona que nadie está apoyando, usualmente nosotros seguimos a la gente y nos dejamos llevar por una emoción y rechazamos a Jesús y así como compartiste con nosotros, decimos liberemos a Barrabás en vez de a Jesús, simplemente porque no queremos causarnos más problemas a nosotros mismos y no queremos ser juzgados. En nuestra sociedad a veces también se ve muy bien pues no vivir una vida religiosa o no vivir una vida que sea conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. La gente se burla, la gente le choca, a la gente no le gusta a esas personas que siguen a Jesús y hablan de su palabra y entender que aunque a la gente no le guste, es para el beneficio de cada una de nuestras almas. Muy, muy bien. Excelente comentario, Gustavo. Muy bien. Raúl, adelante, te doy la palabra. Bien, yo no sé si es un pecado o no en este caso, el pecado de la ira, del enojo, porque yo muchas veces soy muy fácil de enojarme por algo que me dicen o algo que a lo mejor no es, y yo me enojo, y ahí es donde, por ejemplo, si vemos acá que Jesús no se enojó, Jesús lo acusaban, le decían de todo y él no se enojaba. Y yo creo que acá es un pecado del enojo, de la ira, que tengo que confesar, ¿no? Que a veces yo me enojo de nada, por nada o por cosas que me acusan y yo me enojo y contesto y respondo y bueno, y acá Jesús no lo hizo. Muy, muy buen comentario. ¿Cuántas veces a nosotros nos molesta o nos choca cuando alguien habla mal de nosotros, verdad? O cuando tenemos a esa persona que está echando chisme que nada que ver con nuestra vida, o que hay personas que se burlan de nosotros a nuestras espaldas y nosotros, así como tú explicaste, Raúl, explotamos y nos da esa furia y tenemos que hacerles entender a ellos que lo que están haciendo está mal y nos enojamos con ellos de una forma que es inapropiada y que no es decente y que no es ante los ojos de Dios. Podemos hablar de lo contrario en unos minutos, ahora que hablemos del amor de Dios, pero muy buen pecado, el enojo. Saber de que aunque Jesús haya sido maltratado, que haya sido abusado, que le hayan hablado mal detrás de sus espaldas, no se enojó y no mostró ira y furia contra estas personas por las que él era capaz de morir. Muy, muy buen comentario, Raúl. Excelente. Luis, te doy la palabra. Adelante. Bueno, por mi parte, yo digo, así como el hermano dijo que todos los días pecamos, y es verdad, de una manera u otra pecamos, y a veces me olvido de pedirle, de dar gracias, porque a pesar de conocer la palabra, cometemos cosas que no debemos hacer. Entonces, Él no nos trata como merecen nuestros actos, mas nos sigue amando y esperando que nosotros le demos las gracias en todo tiempo. Ese sería mi comentario. Muy bien, excelente. Nuevamente refatizando el punto de que nosotros merecemos el castigo y la eterna muerte ante los ojos de Dios por nuestros pecados.
y esa no es la realidad que tenemos cada uno de nosotros por la gracia de Dios. Muy bien, Luis, excelente. Eline, te doy la palabra antes de continuar con nuestra siguiente parte de la clase. Sí, el pecado que yo veo también es la falta de perdón, que a nosotros nos cuesta perdonar, se nos hace difícil perdonar, inclusive hasta cosas pequeñitas y no perdonamos, guardamos rencor en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces ese sería uno de los pecados que podría confesar allí. Sí, correcto, muy bien. Nosotros somos muy malos para perdonar y aunque a veces decimos sí, te perdono, siempre está esa cosita detrás de nuestra cabeza que nos dice, pero como que lo voy a tener en cuenta para el futuro por si acaso vuelve a pasar y te lo voy a volver a echar en tu cara. Y somos nuestro ego, más que nada, tratando de protegerse a sí mismo, hace sentir mal a las otras personas y no le damos el perdón que fue dado a nosotros por cada uno de nuestros pecados. Y con esa transición, hablemos ahora de el Evangelio. Yo siempre les voy a hacer la misma enfatización a este punto de la clase. Podemos hablar del pecado, de las cosas malas, de nuestra pecaminosidad en nuestra naturaleza, todo lo que queramos. Pero siempre, siempre, siempre que tú compartas una historia bíblica con alguien, tiene que prevalecer el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es Dios te ama, porque si yo le digo a alguien Dios te ama, esa persona puede que no sepa qué significa el amor de Dios. No podemos asumir que las personas saben qué es el amor de Dios. El amor de Dios es la crucifixión y la muerte de Cristo, viviendo esa vida perfecta y muriendo injustamente en la cruz, que por medio de la fe en ese sacrificio, tú y yo somos redimidos ante los ojos de Dios. Eso es la pirámide, el punto del clímax más grande sobre el amor de Dios, y tenemos que enfatizar esas cosas siendo bastante claros. No podemos asumir que las personas saben qué es el amor de Dios. Y con esta pregunta nos edificamos ahorita como personas que van a compartir el mensaje con otras personas sobre el amor de Dios, teniendo en cuenta ese fundamento principal de nuestra fe basado en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Raúl, adelante. Bueno, hablando un poco recién del pecado, ¿no? Que yo confesé y me llama mucho la atención el versículo 34, que él ora por las personas ahí y dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, y esto me llamó la atención de que leí esta historia, y él anteriormente, Jesús les dice, oren por sus enemigos, les da la instrucción, y bueno, acá se ve el amor de Dios, porque él era Dios, recordemos que Jesús era Dios, y, y él está orando y perdonando todas las cosas malas que le estaban haciendo, ¿no? En ese momento, porque nosotros muchas veces en ese momento, no sé si oraríamos por las personas que nos están atacando y haciendo daño, así que se ve el amor ahí. Correcto, muy bien. Vemos la paciencia y el amor tan grande que tiene Jesús con cada uno de nosotros, que con estas personas en específico que lo estaban matando, sintió compasión de ellos al punto de orarle al Padre y decir, perdónalos, Dios, que no saben qué es lo que están haciendo, perdónanos. La paciencia y la humildad y el cariño tan grande que tenía Dios Jesús con nosotros. Muy bien, muy buen comentario. Elina, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, podemos ver el amor de Dios en todo este pasaje, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo el Señor Jesús toma el lugar de cada uno de nosotros, el lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros somos los pecadores, los que merecíamos estar allí en esa cruz, y Él tomó el lugar de nosotros, demostrándonos el amor más grande que puede tener una persona, que es morir por mí, morir por toda la humanidad, morir para salvarnos, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Y qué hermoso que el Señor Jesús nos muestra allí en ese acto de amor todo lo
la misión que él vino a cumplir acá, ¿verdad? Porque ya todo eso estaba escrito y ahora se estaba cumpliendo. El amor de Dios, el perdón que él muestra a través de ese acto de amor hermoso para cada uno de nosotros. Muy, muy bien. No tengo nada que añadir y espero todos le hayamos puesto cuidado a nuestra compañera Eline con esa hermosa profetización del amor de Cristo en esta historia. Excelente, excelente, Eline, muy bien. Raúl, adelante, toda la palabra. Si vemos el amor de Dios, ¿no? Como decía el hermano, cuando dice perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y ahí vemos también cómo Él siendo Dios, que en todo el poder que Él tenía, podía haberse bajado de la cruz, pero Él se somete a la voluntad del Padre. Y entonces, eso es un acto eh, grandioso, amor, como decía la hermana, morir por otra persona, es un acto, algo hermoso, algo sobrenatural y algo que no lo hace nadie. Él lo hace solamente por amor, por sometimiento a la voluntad del Padre y por amor a cada uno de nosotros. Muy bien, correcto. Nuevamente enfatizando esas palabras tan bonitas de recordar de que la forma más grande de amor es aquella persona que es capaz de morir por ti. Y pensar que el Rey, Dios del universo, que controla y tiene poder sobre todo, nos vio a nosotros en nuestro pecado y nos vio a nosotros siendo las peores personas del mundo, porque eso somos lo que somos cada uno de nosotros, lo peor de lo peor, que nos haya visto a nosotros y por pura gracia y por puro amor haya decidido rescatarnos de nuestro pecado y morir para salvarnos y redimirnos ante Él. No hay amor más grande que eso. Excelente. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante, pero que meditemos y pensemos en qué nos lleva Dios a pedir, a orar y agradecer en nuestras vidas mientras hablamos de estos versículos y de estas palabras juntos. La descripción más grande de amor, que Dios mismo haya decidido morir para salvar al mundo entero. Hablemos ahora entonces sobre el proyecto final. He compartido ya varias veces un poquito de comentarios aquí y de allá sobre cómo va a ser el proyecto final. Primero que nada, vamos a aclarar unas cosas. No quiero que se preocupen, no quiero que se estresen, no quiero que tengan esta presión de que tienen que hacer esto súper bien. Yo quiero que lo hagan bien y yo sé que ustedes son buenos estudiantes, los he tenido estas últimas semanas, yo sé que van a hacer un muy buen trabajo. Vamos a trabajar juntos. A veces por temas de tecnología o temas de internet, puede que este proyecto final no salga tan bien como uno desee y no hay ningún problema. Este proyecto final tiene la intención de que ustedes puedan compartir. Es un privilegio, y lo hemos hablado ya varias veces, es un privilegio poder compartir de la palabra de Dios con otras personas, poder compartir de una historia bíblica con otras personas y poder compartir de ese amor que acabamos de hablar hace unos minutos, de esa paz y ese gozo que existe en nuestros corazones con otras personas que todavía no entienden o que todavía no conocen muy bien la bendición tan grande que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Ese es el pensamiento que quiero que tengan a la hora de llevar a cabo este proyecto final. No es solo para pasar el curso, claro que obviamente si no me entregan el proyecto final no los puedo dejar seguir a continuación porque yo quiero ver como maestro que ustedes han tomado ese paso adelante de compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, con eso así de antemano, sigamos adelante explicando el proyecto final del día de nuestro curso este mes. El proyecto final es necesario para aprobar el curso. Yo estoy muy contento con toda la participación de ustedes, yo estoy muy contento con los comentarios que han hecho, con las tareas de la forma que han contestado las tareas, cuando me escriben que no han podido venir, pero que han visto las grabaciones y me confirman que sí las han visto, estoy más que satisfecho con eso. Sin embargo, como somos una academia, es mi deber de que ustedes para poder pasar el curso me entreguen el proyecto final. Entonces, para dejarles en claro que el proyecto final es necesario para poder pasar este curso. Si tú no me entregas el proyecto final,
tristemente no te voy a poder dejar pasar el curso. Podemos hablar de diferentes extensiones y cosas así, pero yo necesito que tú, por favor, compartas conmigo el proyecto final para pasar la clase. El proyecto final nuevamente es una oportunidad para ver lo que has aprendido, para ver qué tanto te hemos enseñado nosotros y para ver cómo te estás edificando en la palabra de Dios. También es una oportunidad para ver lo que no entiendes bien todavía. Hay bastantes conceptos que puede que todavía no estén claros de cómo utilizarlos, por ejemplo, con el método de las 4Cs. Y no hay ningún problema. Yo lo único que quiero ver es que tú has tomado ese paso de querer compartir de la palabra de Dios con alguien utilizando el método de las 4Cs. Si lo haces bien o lo haces mal, eso es un comentario aparte y lo podemos hablar y todo en los comentarios. Pero yo, para poder dejarte pasar, necesito ver o escuchar que has tomado ese paso con otra persona de compartir la palabra de Dios. Por último, también es una oportunidad para ver cómo se puede enseñar mejor, para que tú practiques y aprendas de tus errores y aprendas de esa experiencia que tomaste, cómo, qué puedes mejorar, qué puedes tratar diferente y así adelante. El proyecto final de esta clase es el siguiente. Yo quiero que como maestro me compartan, no a mí, compartan una de las historias de este curso utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona, enfatizando la ley y el evangelio. Nuevamente lo voy a leer. El proyecto final es compartir una de las historias de este curso, que hemos hablado de este curso, utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona, con el énfasis en la ley y el evangelio. Hemos hablado ya durante esta semana sobre el método de las 4C, el captar, contar, considerar y consolidar. Yo quiero que ustedes utilicen ese método de algunas de las lecciones que hemos visto 6 por ahora y nos quedan 2 más todavía, que utilizan algunas de esas 8 lecciones que vimos y se pueden utilizar el captar que yo usé, pueden utilizar los mismos comentarios que yo usé en el considerar en el considerar y el consolidar, no se tienen que inventar nada nuevo. Yo lo único que quiero ver es que ustedes están tomando ese paso adelante de utilizar el método de las 4Cs y compartirlo con, puede que sea un grupo o puede que sea otra persona. Ahora, puede que sea solo una persona, eso está completamente bien. Puede que sea un grupo, si tú estás en una iglesia y quisieras compartir un estudio bíblico y pides el permiso de la grabación, no hay ningún inconveniente. La persona tiene que ser alguien que no sea parte de de nuestra familia de Academia Cristo. Por ejemplo, si tú tienes una esposa que no son parte del curso, por favor compártelo con tu esposa, o un hijo, o un familiar, o preferiblemente un amigo, o una vecina, o nuevamente comentando personas de la iglesia a la que tú vas o a la que tú asistes. Tiene que ser al que sea una sola persona, pueden ser más, pero por lo menos una sola persona que no sea relacionada directamente con este curso, que tú me muestres que has compartido de este método de las 4Cs basada en una de las lecciones que hemos visto, enfatizando la ley y el evangelio. Las preguntas de consolidar, enfatizando las preguntas de consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y le haces las preguntas. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Y dejas que respondan así como yo dejo que ustedes respondan. Y luego haces el comentario y luego mueves a cómo ves el amor de Dios en esta historia. Y le enseñas lo mismo que yo te he tratado de enseñar en estas semanas, de esa misma forma, así como yo te he hablado de explicar qué es el captar, explicar qué es el contar y cómo hacerlo de esa forma y luego siguiendo adelante para que esta persona con la que tú estás compartiendo la palabra entienda qué es lo que está ocurriendo. Nuevamente voy a leerlo una vez más. El proyecto final es compartir una de las historias de este curso utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona, enfatizando la ley y el evangelio. A la hora de llevar a cabo este estudio bíblico, esta clase, lo que tú quieras llamarlo, yo tengo que ver o escuchar la conversación que tú estás teniendo con esta persona. ¿Por qué? Porque como maestro yo, pues para poder saber si tú lo hiciste, yo confío en ustedes, pero yo necesito ver o escuchar de que si esto pasó para poder darte la nota calificatoria de pasar este curso. Lo puedes hacer de varias formas. Puedes, si tienes un teléfono, puedes grabarlo con tu celular. Te puedes grabar, no te tienes que grabar directamente a ti
a ti en tu cara o a otra persona, lo puedes dejar así en un papel donde yo vea que tú estás compartiendo con otra persona. Si por algún motivo tu celular no puede grabar muy bien, puedes hacer un audio de voz o también un video grabando la voz y haces el celular hacia abajo y hablas para que se escuche bien. No lo tienes que tener así en la cara. Yo solo tengo que escuchar, tengo que ver de alguna forma que tú estás compartiendo el método de las 4Cs con otra persona. Ahora, déjenme clarificar, yo entiendo que a veces la tecnología es muy difícil de usar y a veces no funciona bien. No hay ningún problema. Yo quiero que ustedes intenten la grabación, intenten el audio de voz, lo que les quede más fácil. Si lo pueden hacer, excelente. Si no lo puedes hacer por un motivo u otra razón, por favor, comunícate conmigo. Yo creo que la mayoría de ustedes puede hacer esto posible sin ningún inconveniente, pero también les dejo saber que por favor se comunique conmigo si por algún motivo o razón esto no es una posibilidad. A la hora de mandarme esta grabación, simplemente vas a tu WhatsApp, vas a mi contacto y en el WhatsApp está la opción de mandarme la camarita, está la opción de mandarme una foto, un video y tú me mandas la foto del video o la grabación o el audio y ya está. Y me dices, maestro Juan David, yo soy Raúl Cabrera de Argentina y aquí te hago entrega mi proyecto final. Habíamos hablado de qué tan largo tiene que ser esta grabación. No tiene que ser una hora. Por favor, si ya te pasaste de 30 minutos, ya, termínalo. O sea, eso está, no tiene que ser más de 20, de 30 minutos. Tampoco quiero que sean 5 minutos o 6 minutos. Yo quiero que ustedes me demuestren que conocen y saben muy bien cómo utilizar el método de las 4Cs, el método que les he explicado, el método que hemos hablado, que hemos compartido y hemos practicado juntos de cómo de cómo captar, contar, considerar y consolidar una historia bíblica. A la hora de contar una historia, tienes completamente la libertad tuya que si quieres leer los versículos, lo puedes leer. Si quieres contarla y practicar en tus propias palabras, también lo puedes hacer de la misma manera. Las preguntas de considerar son bastante sencillas, las haces lo mejor posible y cuando compartas la historia, una conversación, no te sientas como que que esta persona tiene que contestar todo el 100% muy bien. Si le falta un comentario a una persona, no hay ningún problema. Tú puedes seguir adelante sin ningún inconveniente. No tiene que tener las preguntas completamente bien. Si no reconoce los pecados, puedes hablarle tú de los pecados que ves en la historia, los pecados que hemos hablado. Por eso enfatizo tanto en nuestras lecciones que solo enfoquémonos en los pecados para poder entender los contextos de la historia, etcétera, etcétera. Todos son cosas y comentarios que hemos visto en nuestras lecciones. Lo más difícil va a ser la grabación y el audio. Por temas de tecnología eso es complicado, pero comuníquese conmigo si tienen alguna pregunta o alguna duda. El proyecto final van a tener 2 semanas para entregármelo a finalizar este curso. Nos quedan, ay, mira, no, ni sabía que me salían globitos. Excelente. Van a tener 2 semanas para completarlo al finalizar este curso. Eso significa la semana que viene tenemos nuestras 2 últimas lecciones, el martes y el jueves. Desde ese jueves, que no sé qué día es, déjenme chequear rápidamente mi calendario. El día jueves, estamos en el 22, va a ser el 29, van a tener 2 semanas. Eso significa que septiembre 12 es su fecha límite para entregarme el proyecto final. Todo esto es información que yo les voy a dar al finalizar el curso, pero si quieren empezar a trabajar en la grabación, lo pueden hacer desde una vez, no hay ningún inconveniente. Pero septiembre 12 es la fecha límite para que me entreguen el proyecto final. He hecho este comentario en mis cursos ya varias veces. Si tú necesitas una extensión, comunícate conmigo más de 4 días en adelante antes de llegar a la fecha límite. Si tú te comunicas conmigo el día antes o el día de la fecha límite, vamos a tener un poquito de un problema porque tuviste 2 semanas de comunicarte conmigo y hacerme saber de que había un inconveniente o había un comentario. Ahora, si pasa algo muy heavy, muy familiar, yo entiendo que hay emergencias, comunícate conmigo, háblalo conmigo, pero por favor no tomen provecho de las bendiciones que como maestros estamos compartiendo con ustedes.
Yo tengo esa fecha límites para el beneficio de cada uno de nosotros, para que podamos meter todo en la malla matricular con tiempo y tener sus informes de estudiantes al día sin ningún inconveniente. Entonces les pido que por favor respetemos la fecha límite de septiembre 12. Si necesitas una extensión, no hay ningún problema, solo comunícate conmigo y trata de mirar si necesitas más tiempo una semana antes o 6 días antes, pero por favor evitemos escribirme a la medianoche, el día de la fecha límite o la noche antes de necesitar una extensión. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre el proyecto final de esta clase? Algo que no haya quedado claro. Nuevamente, reitero, voy a compartir más información la semana que viene, la lección 8, al finalizar el curso, y lo voy a compartir todas esas fechas y toda la información en el grupo de WhatsApp también. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches, Dios les guarde. Profesor, uno cuando va a enseñar a la otra persona, esa persona debe o las personas debe decirle, por ejemplo, en este caso, que se lea la lección, por ejemplo, en este caso de Lucas 23, del 13 al 34, y luego realizarle las preguntas y posteriormente uno darle las orientaciones pertinentes a ese estudio. Muy buena clarificación. No es necesario que las personas se vean, por ejemplo, yo les mando las tareas, ¿verdad? Para nuestra clase. No es necesario que las personas hagan esa tarea o hagan ese trabajo antes de la grabación. Es más una conversación entre tú y esta persona tratando de discernir las preguntas y tratando de leerlas juntos, de tener la Biblia delante de ustedes y leer cuáles son los personajes, qué personajes ven, qué cosas ven, qué pecado te enseña a confesar, etcétera, etcétera. Las tareas son más para nuestro beneficio como discípulos de Cristo que están tratando de aprender cómo compartir la historia para que nos podamos meter bien en el papel y saber cómo compartirlo con otros en el futuro. Pero no es necesario que a la hora de que ustedes hagan este proyecto final, mandarles esa tarea a las personas de completar antes. Muy buena pregunta, Raúl, excelente. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Yo tengo aquí una pregunta, o sea, ¿cómo se le podría poner a este estudio básico? Porque, ejemplo, si es que yo comparto con alguien y le digo que vamos a estudiar, porque usted sabe que aquí hay mucha profundidad para estudiar, o sea, entonces, ¿cómo se le sería un estudio básico? No sé cómo se le definiría. Sí, y también, muy buena pregunta, voy a hacer la aclaración. Tú simplemente también les puedes decir, mira, yo estoy tomando estas clases online y me estoy edificando en la palabra y me gustaría compartir esta historia contigo. ¿Será que pudiera hacerlo? ¿Será que me pudieras dar 20, 30 minutos de tu tiempo para hablar de esta historia juntos? Tengo este proyecto, y le puedes decir, tengo este proyecto final que tengo que hacer para mi clase. Y me gustaría saber si estarías dispuesta a ser parte de esto. No tienes que mantenerlo, no tiene que ser en secreto, ¿verdad? Nada de eso. Nosotros simplemente queremos darles la oportunidad a ustedes de compartir la palabra y ver como maestros de que están tomando ese paso adelante de tener esa motivación de seguir adelante. Pero sí le puedes decir un proyecto final, un estudio bíblico, no sé, la verdad nunca lo había pensado, sino invéntate lo que tú quieras, Luis, sorpréndeme. Le das el título ahí cuando me lo mandes y estaré dispuesto a escuchar cómo lo nombraste tú. Ok, gracias. Muy bien, Luis, excelente. Elina, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo también tenía ¿cómo se llama? ¿Una pregunta? No estaba muy bien, no había entendido muy bien, porque yo pensaba que cuando se hacían las preguntas del método de las 4C, esas preguntas nosotros las hacemos, pero para nosotros poder comprender y entender lo que es el lugar, lo que es el tiempo, lo que es, pero al momento de ya ir a lo del consolidar, entonces era donde íbamos a enfatizar y a enseñarle a la persona que le estábamos enseñando.
Pero entonces ahora me doy cuenta que sí, tenemos que hacerle las mismas preguntas a la persona a la que le vamos a estar enseñando. Vamos a hacerle las preguntas a ellos. Correcto. Ok, Correcto. De la misma forma que yo estoy compartiendo el método de las 4C con claro, sí. ustedes, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de compartirlo igualmente o practicar compartiéndolo igualmente con otra persona, haciendo las mismas preguntas y pueden, por eso es que el beneficio de las grabaciones es tan importante, porque cuando ustedes escojan la lección que quieren hacer, vuelvan a ver la grabación de la clase y vean, bueno, qué fue lo que hice yo, qué fue lo que hablé, cómo fue que lo hablé y adáptense, no significa copien todo lo que yo hice porque ustedes son tienen su propia personalidad. No espero que lo hagan igualmente que yo porque yo soy una persona diferente a ustedes tienen beneficios que yo no tengo, yo tengo beneficios que ustedes no tienen. Yo quiero ver a Eline compartiendo esta historia, yo quiero ver a Gustavo, a Raúl, independientemente haciendo lo que ustedes pueden hacer. Pero sí, correcto, la idea es que compartan de Ok, las preguntas con estas personas. Muy bien, Eline. bien. Gustavo, adelante, te doy la palabra. Eso sería como una práctica, una simulación de cómo nosotros tenemos que presentar al momento de mandar el mensaje del Señor. Sería Sí, así. sí, una práctica, una simulación. Nuevamente, yo he dicho varias veces en nuestras clases que a la hora de compartir la palabra de Dios hay diferentes formas y hay diferentes formas de hacerlo. No tiene que ser específicamente el método de las 4 Cs al pie de la letra, pero para el beneficio de nuestra clase, para que ustedes sean edificados con los conocimientos que hemos visto y para pasar el curso, yo como maestro quiero ver que conocen muy bien el método de las 4 Cs, que lo saben utilizar, que entienden el propósito y que lo pueden compartir. Y así cuando siguen practicando y creciendo en sus conocimientos, pueden adaptar, pueden cambiar, pueden enfatizar diferentes preguntas, diferentes comentarios, las preguntas de consolidar, el contar, etcétera, etcétera. Es una simulación específicamente en este curso de cómo utilizar el método de las 4Cs y hacerme ver a mí como su maestro que lo conocen bien y que saben utilizarlo apropiadamente. Muy bien, Gustavo. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada y luego creo que terminamos con nuestra clase el día de hoy. Cuando terminemos el video, la clase, le hacemos saber a estas personas, mira, este es el método que utilizamos nosotros, se llama el método de las 4C, donde primero te captamos la atención, luego le explicamos todo esto al finalizar a la persona. Sí, nuevamente, no tienen que mantener a la persona en la incógnita de qué es lo que está pasando. Tú lo puedes dejar saber desde el principio. Mira, yo soy parte de Academia Cristo, estoy tomando estos cursos y el proyecto final de mi curso es compartir una historia bíblica utilizando el método de las 4Cs. Y les dejas saber, este es el método de las 4Cs, vamos a captar, vamos a contar la historia, vamos a responder unas preguntas para considerar y luego para consolidar todo lo que hemos hablado. No va a tomar más de 20, 30 minutos y vamos a tener una conversación sobre esto. ¿Te gustaría ser parte de te gustaría ayudarme a poder pasar este proyecto final? Y y usualmente si es un amigo, un conocido o un vecino, te van a decir que sí y les dejas saber que es para una clase, no tienes que mantenerlo en la incógnita de que ven a mi casa y hacemos un estudio bíblico. No, esa no es la idea necesariamente todavía. La idea, yo quiero que ustedes les dejen saber de que este es el motivo por lo que lo están haciendo y las razones por las cuales tienen que hacer el proyecto final. También les piden el permiso, obviamente, de que mira, esto yo lo tengo que grabar para que mi maestro vea que lo he compartido. ¿Está bien contigo si yo grabo esto? Si la persona te dice que no, pues tienes que encontrar a una persona que sí te diga que sí, porque yo tengo que ver o escuchar que tú has compartido de esto con otra persona. Y si esta persona está dispuesta a la grabación, pues bueno, es un poco incómodo y no sería apropiado grabarla o mostrarme a mí que lo has hecho si esta persona no está dispuesta a dejarse escuchar o a dejarse ver. ¿Sí me hago entender, Raúl? Amén, sí, entendí ahora. Muy bien, muy bien. Y nuevamente todas estas clarificaciones y todos estos comentarios de la fecha límite de qué es lo que tienen que hacer, yo lo voy a compartir todo en el grupo de WhatsApp al finalizar el curso. Si tú sientes que ya entiendes muy bien qué es el proyecto final y cómo lo puedes hacer, siéntete libre de empezar a hacerlo o a buscar una persona o a preguntarle a alguien que
quisiera hacerlo contigo y no hay ningún inconveniente que si me lo quieres mandar antes de la fecha límite, adelante. Tú ya tienes los recursos, ya sabes cómo utilizar el método de las 4 Cs, sabes las expectativas. También si quieres esperar a que yo lo vuelva a mandar todo por el WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Pero reitero, la fecha límite son 2 semanas después de nuestra última clase, el jueves de la semana que viene. Habiendo dicho esto, terminamos entonces con la tarea, resaltando que nuestra siguiente clase va a ser el martes a la misma hora por el mismo canal y va a ser ver el video de la lección 7. Yo voy a compartir esto con ustedes a finalizar esta clase cuando la grabación termine de subirse al canal de YouTube. Y va a ser leer Lucas capítulo 23, 35 al 56, la continuación de la historia que vimos el día de hoy, leerlo en sus Biblias y contestar las preguntas para practicar el método de las 4 Cs. Si te gustaría ser el voluntario y practicar, si todavía no lo has hecho y te gustaría contar la historia, tienes la oportunidad todavía de hacerlo en 2 clases, el martes y jueves, no hay ningún inconveniente. Habiendo dicho esto, terminamos entonces con una oración. Padre Todopoderoso, te adoramos y te damos gracias porque tú nos has dado la vida, el amor y el gozo de saber de que somos tus hijos. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, Dios. Te pedimos perdón por todos los pecados que ni siquiera sabemos que hemos cometido. Te damos las gracias porque aunque hemos vivido en pecado todas nuestras vidas, tú nos viste con compasión, con paciencia y con amor y nos has dado la vida eterna por medio del sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Te agradecemos, Señor, por la paciencia que le diste a Jesús, por la paciencia tan grande que tuvo tu Hijo de sobrepasar toda adversidad y toda tentación para morir injustamente en la cruz, para redimirnos a cada uno de nosotros. Nos da paz, nos da alegría compartir de esta paz y este amor con otros y oramos que nos muevas nuestros corazones a hacerlo de una forma que sea edificatoria para diferentes personas. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Pase linda noche y nos vemos el martes. Amén, profesor. Amén, amén, amén. Buenas noches. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye, bye.